Bienvenidos a un nuevo podcast de Volados de la Universidad Americana. El día de hoy traemos nuevos temas, nuevas cosas a desarrollar, pero lo más importante, tenemos a una nueva invitada, Isa. Bueno, hola, mi nombre es María Isabel Mata, soy diseñadora publicitaria, tengo alrededor de casi 5 años de experiencia en el medio, principalmente en agencias publicitarias. Muy Súper, feliz de estar acá. excelente. Muchísimas gracias más bien por poder compartir este ratito con nosotros. Y muy importante, vos desarrollaste en la edición 28 un artículo, el cual me gustaría comenzar preguntándote por qué el título como tal, por qué ese tema a desarrollar. Bueno, el tema que yo desarrollé se llama la paradoja de lo simple. Justamente me pareció un tema bastante importante porque muchas veces en este medio a veces se nos dice de que tenemos que comunicar y tenemos que agregar elementos y tenemos que hacer cosas justamente para llamar la atención de los diferentes usuarios. Sin embargo, creo que algo muy importante que ahorita tenemos que tener en cuenta es que estamos tan bombardeados de tanta información que no necesariamente ocupamos demasiados recursos para poder comunicar. Entonces, de ahí, ¿verdad? Llega justamente la magia de lo que podemos hacer simple, pero que igual puede conectar con las personas. Ok, súper. Algo importante que se refleja mucho en el artículo es saber como espectador o como cliente, más que todo entender ese gran esfuerzo invisible. Ujú. Eso de que el que sea simple no es que sea sin elaboración, sin estudio, sin esfuerzo, sin trabajo. Entonces, puedes desarrollar un poquito sobre ese tema y ahí vamos saliendo con otras Listo. preguntitas. Yo creo que algo muy importante principalmente es justamente ver como las necesidades que tiene el cliente, porque muchas veces uno puede llegar a escuchar cuando ya uno está en el medio de es que le falta cariñito, le falta diseño, le falta, ¿verdad? Ujú, Le falta más. Y muchas veces uno tiene que darse cuenta de que posiblemente la solicitud viene desde un espacio en donde no necesito como comunicar con muchas cosas, sino de que justamente cuál es ese mensaje. Creo que también de ahí va mucho el complemento en que sí tiene que estar bien diseñado y sí tiene que tener los recursos necesarios, pero también ocupamos un mensaje que nos fortalezca, es lo que queremos como comunicar. ok, Entonces, eso es como muy importante saber y poder explicárselo al cliente que las decisiones que justamente se toman desde diseño tienen justamente esta respuesta, que no es como que aunque sea algo simple no vaya a funcionar, sino que ujú, tiene bastante poder. ok, excelente. De hecho, hablando de poder, es importante recalcar que también se mencionaba Apple y Nike Ujú, en este artículo, donde sabemos que trabajan mucho en base a la simpleza, pero todo lo que desarrollan es muy efectivo. ujú. Entonces, ¿cómo podemos dimensionar en pequeños emprendedores o pequeñas empresas para poder venderles una idea similar y hacerles saber que también hay impacto en base a la simpleza? Ujú. Yo diría que en ese caso, bueno, estamos hablando, ¿verdad?, de Nike y de Ujú, Apple, que ya son marcas supremamente grandes y que justamente toda esta trayectoria también ha ayudado mucho como a poder ser reconocible, ¿verdad?, con ciertos elementos, con ciertas palabras. Entonces yo diría que la forma es como ir construyendo una marca que justamente venga como con un mensaje bastante fuerte para así poder darle justamente esa oportunidad de que puedan llegar a ser, ¿verdad?, este tipo de marcas que ya ujú. son muy grandes. Pero sí diría que justamente tenga como bien fortalecida justamente esas bases para poder llegar como a comunicar de una manera como estas marcas en general. Obviamente, creo que ya lo he recalcado bastante, pero el mensaje es muy importante y de ahí también van muchas decisiones en cuanto a diseño de lo que podemos aplicar. Ok, en cuanto al tema de aplicar y de desarrollar y demás, comenzando desde cero incluso, Ujú, ¿cómo crees vos que podemos arrancar en esa elección de elementos, ya sea tipografías, ujú. colores, apoyo gráfico? Sí, yo creo que muchas veces uno cuando está iniciando principalmente en la etapa de estudiar la carrera de diseño, pecamos en ponernos a pensar, es que esta tipografía me gusta o es que esta tipografía me parece la adecuada, estos colores son los que me gustan y muchas veces tenemos que pensar en que no estamos diseñando para nosotros, sino que estamos diseñando también para un público. Entonces ya en un ejemplo un poquito en la vida real, justamente ya vienen, ¿verdad? Lo que vienen siendo los briefs, en donde ya sabemos a qué público tenemos que hablarle y demás.
Y justamente eso, el conocer como tal a nuestro público también nos va ayudando a saber más o menos cómo queremos ver la comunicación a nivel visual. Tipografías que justamente sean limpias y que nos ayuden justamente a tener una buena legibilidad en el mensaje, qué tipo de elementos también pueden apoyar ese mensaje sin la necesidad de saturarlo demasiado, cuáles son como esos puntos focales y esa diagramación que justamente nos va a ayudar a tener como un mensaje más claro y a poder como potenciar el diseño. Creo que viene mucho de ahí, como estas decisiones pequeñas en cuanto a recursos, para que justamente dentro de la composición ya haya una estructura y que nos sirva justamente a comunicar mejor lo que queremos transmitir. Súper. En esta parte, apartándonos como diseñadores, más bien como clientes, Ujú, ¿cómo podemos llegar a decirle a un cliente o hacerle saber que el diseño simple, entre comillas, o minimalista va a tener impacto y por qué? Digamos, ¿cómo ujú. poder ir desglosando algún diseño, desglosando alguna idea para poder venderle y decir, ok, es que esto es por esto, esto y esto? Ok, lo que yo he aprendido como justamente en todos mis años de experiencia y también como esta conexión a veces con los clientes es que justamente a ellos les gusta bastante el hecho de ser muy puntual. Entonces, cuando ya tenemos un mensaje bien reforzado, justamente podemos verlo ya en la parte gráfica. Entonces, muchas veces sí, uno puede llegar a escuchar estos comentarios de es que le falta un poquito de amor, Ujú. le falta un poco de diseño, pero ya uno teniendo como las bases y el hecho de haber tomado decisiones pensando en lo que uno ya quiere transmitir, pues justamente ya te da como esa base sólida de poder justificarle al cliente el por qué se tomaron esas decisiones después. Ya teniendo justamente todo justificado, te da la oportunidad de que el cliente ya lo vea de una forma diferente y diga, ok, sí, tal vez el diseño está simple, sin embargo, ya me lo pudiste vender Ujú. en el sentido de que sí va a funcionar y yo confío en esto que me estás presentando. Entonces, muchas veces eso ayuda bastante para justamente tener esa base sólida y poder seguir con el proceso creativo que sigue. Ok, excelente. En la parte estudiantil, Ujú. ¿qué crees que se puede hacer como ejercicio o como hábito para poder mantener esta capacidad de la síntesis visual? Ujú. Entonces, ¿cómo podemos hacer una práctica misma propia antes de comenzar un diseño, si queremos? Porque claramente, ahorita porque hablamos del minimalismo, Ujú. si fuera el maximalismo sería otro caso Sí, porque total. no lo piden. Pero en este caso del minimalismo, ¿cómo podemos realizar esas prácticas para arrancar con un diseño, con una idea, Ok. con un proyecto? Lo que yo siempre voy a decir de buenas a primeras es justamente saber por qué estamos diseñando dicho material, ya incluso sea como un trabajo para la U. Creo que también ese es como el primer paso para que todo pueda seguir y fluir bien. Después vería justamente la parte de referencias gráficas, cómo se mueve el mundo, principalmente en el área visual. Y si estamos, ¿verdad?, enfocados en algo que sea como minimalista o que justamente sea como bastante simple, entonces ver cuáles son esos puntos que nos pueden ayudar justamente en ese proceso. Como tercer punto, justamente la parte del mensaje, me parece que es muy importante que a veces queremos como comunicar tanto que queremos meterlo todo en un posteo, en un video, ¿verdad? Y no necesariamente es algo que al fin y al cabo va a ser funcional. Entonces, primero ver justo qué es lo que vamos a comunicar, cuál es ese motivo, ¿verdad? Para la comunicación y de ahí sí coger como, ¿verdad?, los diferentes datos que yo puedo agregar y que obviamente van a potenciar el diseño como tal. Entonces yo diría que es eso, como siempre buscar referencias gráficas, conocer a quién estamos diseñando, para quién estamos diseñando y también tener como esa exploración y esa justificación del por qué se están tomando esas decisiones y por qué, aunque tenemos algo bastante simple, va a llegar a impactar a la persona que vaya a estar en contacto con nuestro arte. Ok, buenísimo. En la parte de, vamos a ver, no es como intriga, Ujú. sino más que todo saber que hay un punto de partida y un punto final, pero también hay una diferencia aparte entre la simpleza Ujú, y lo total. incompleto. Entonces, vos has visto un sinfín de artes Ujú. donde
muchas veces claramente se queda con ese pensar de esto no fue elaborado con detalle, es incompleto. Entonces, ¿vos cómo puedes determinar entre el punto de la simpleza y lo incompleto? De la simpleza y lo incompleto, yo diría que justamente en ese punto también es como lo que hay detrás, ¿verdad? Porque muchas veces lo que te decía, cuando uno piensa en un diseño, uno justamente tiene como la respuesta de por qué tomaste esa decisión como tal. Mi parecer, si yo llego y yo le digo a un estudiante como de, pero ¿cuál fue tu decisión gráfica, verdad? ¿Por qué escogiste justamente esto? Y sí, puede ser algo que funcione, pero si la persona no sabe justamente como decirme el por qué, ya yo digo, ok, tal vez ahí ya estamos hablando con algo incompleto en el sentido de que no supo ni siquiera contestarme por qué se tomaron esas decisiones como tal. Porque muchas veces, incluso, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a ver como diferentes materiales de Nike, uno puede decir es que es una fotografía y el logo, pero justamente eso funciona porque la fotografía te está transmitiendo algo. Entonces yo también diría que por ahí, si es el caso de que yo veo algo y tal vez no me transmite lo que debería transmitir, entonces ponernos a pensar, ¿será que esta puede ser como un buen recurso gráfico? ¿Será que tengo que buscar como otro camino? Todo eso justamente nos da la respuesta, pero sí te diría que lo podría diferenciar un poco más a algo incompleto, dicho desde las decisiones del diseñador como tal. Tal vez el material funciona así, pero si no sabes cómo justificármelo, entonces ahí yo diría que justamente es donde cae en lo incompleto. Sí, más que todo, tener el argumento Totalmente, para poder porque respaldar. sí, porque digamos, en un ambiente ya real, no puedes llegar y decirle al cliente, es que yo escogí esta tipografía porque en mi caso me pareció bonita, pero digo, eso no va a ser como una respuesta que el cliente espera, sino, pero ¿por qué? ¿Verdad? Justamente todo este tipo de lenguaje, este tipo de tener como la confianza de decir, la escogí por esto y esto y esto, justamente hace que el cliente diga, ella sabe, estoy confiando en el equipo y sé que esto va a funcionar. Y creo que ahí también ya justamente complementa lo que puede llegar a verse simple. Ok, entonces también es el punto de aferrarnos a nuestro proyecto, digamos, a nuestra idea y poder venderlo para poder... Sí, obviamente hay como una línea bastante delgada porque yo no puedo llegar y decirle al cliente, no, es que yo pienso que esto así, 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 porque también detrás puede haber un equipo que dice, pero tal vez esto no es lo que estamos buscando. Siempre es como tener esa escucha y esa conversación activa a que, ok, recibo el feedback, veo cómo justamente puedo hacer otro tipo de decisiones, pero que siga funcionando, ¿verdad? Y obviamente ser fiel tanto a la marca como uno mismo como diseñador para dar un buen resultado. Buenísimo. Para ir cerrando el tema, que yo sé que no quieren, pero ahí van a hacerle mucho más preguntas y ahí va ella, con mucho gusto les puede responder. ¿Cómo cerrarías el podcast de hoy Sí. con como algo para que nuestros estudiantes entiendan y analicen un poquito más sobre sus diseños, Ujú. sobre sus creaciones, sobre sus proyectos y sobre el defender también sus Ujú. propuestas? Bueno, en ese caso, algo importante es que no necesariamente lo simple puede llegar a ser algo que lo hice en 3 segundos, sino que pensar que aunque algo se vea simple, obviamente lleva una estrategia detrás, lleva como esta estructuración de conocer el público, de ver referencias visuales, de justificarlo y que todo ese proceso lleve un resultado que sí para el público puede verse simple, incluso como esto de, ay, yo podría hacerlo también. Ujú. Sin embargo, obviamente son muchas decisiones que uno tiene que tomar en cuenta y uno como diseñador, todo eso justamente lo va como puliendo a ver, ¿verdad? Pequeños detalles que justamente, que pueden así como fallen, pueden que también sea como el punto para poder como vencer eso. Entonces, sí diría que siempre ser como muy estructurados, como tener enfoque en esos pequeños detalles para que algo tenga bastante poder a pesar de verse un poquillo simple. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias de verdad por compartirnos toda esta información, toda esta experiencia. Ujú. Y ya saben, si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta que hacerle, con mucho gusto pueden escribirnos y ella nos va a dar respuesta de todas estas cositas. Eso fue todo por hoy. Un podcast más, un podcast
más de volados de la Universidad Americana. Muchísimas gracias. Gracias.